Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy, como habrán intuido quizás un poquito con la miniatura o el título que vieron, nos vamos a sumergir de cabeza en una noticia que, les aseguro, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha dejado a miles, si no millones, de fans preguntándose qué diablos está pasando. Si están pensando bien, vamos a hablar de esa auténtica bomba que ha explotado recientemente en el Olimpo de la farándula turca y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora, Can Yaman y Demet Özdemir. Así que si son fervientes seguidores de estas estrellas icónicas, o simplemente les encanta estar al día con los últimos salseos, las primicias y las novedades más candentes, quédense conmigo porque esto se pone intensamente interesante. Y antes de que la emoción nos arrastre por completo y nos haga olvidar los detalles cruciales, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de *** suscribirse *** que ven por aquí abajo y, fundamentalmente, a que activen esa *** campanita *** para que no se pierdan ni una sola de nuestras publicaciones. Créanme, no querrán perderse lo que se viene. Ahora pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, ya sea un té reconfortante o un café energizante, porque vamos a desgranar meticulosamente esta noticia que sin lugar a dudas, ha pillado a todos, absolutamente a todos, con la guardia baja. Oficialmente nos encontramos en este preciso momento, *30 de octubre de 2025 *, y si bien el tiempo, esa entidad esquiva y a menudo cruel, vuela a una velocidad vertiginosa. Parece que la rapidez con la que se propagan las noticias en el vertiginoso mundo del entretenimiento es aún mayor, casi supersónica. Y es que de repente de la nada, sin apenas avisos previos ni señales de humo, ha saltado a la palestra una información que ha dejado a muchos con la boca abierta, boquiabiertos y con los ojos como platos. Hablamos de *Can Yaman *y Demet Özdemir *, dos de los actores turcos más queridos, admirados y reconocidos a nivel internacional en la actualidad. Muchos de ustedes, estoy seguro, los recuerdan a la perfección, juntos, protagonizando esa novela que nos enamoró perdidamente a todos, esa que se tituló *Erkencikus *, donde su química en pantalla era, francamente, explosiva. Era palpable, eléctrica, magnética. Desde entonces la relación entre ellos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, ha sido objeto de intensos debates, acaloradas discusiones y constantes especulaciones. Durante un largo periodo de tiempo los fans, con esa esperanza innata que caracteriza a quienes siguen de cerca las estrellas, soñaron con que lo que veíamos en pantalla, esa conexión tan real y vibrante, trascendiera la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Y aunque ciertamente hubo rumores, susurros y especulaciones sobre un posible romance en su momento, esta hipótesis nunca se confirmó oficialmente. Cada uno, siguiendo su propio rumbo, continuó su camino profesional por separado, acumulando éxitos de manera individual y consolidando sus carreras. Can Yaman, por su parte, dio el salto a producciones internacionales, conquistando nuevos mercados y audiencias. Demet Özdemir, mientras tanto, se consolidaba aún más en el mercado turco, consolidando su estatus de estrella y abriendo progresivamente puertas en el extranjero, demostrando su versatilidad y talento. Pero ahora, la noticia que ha irrumpido con una fuerza sísmica no tiene absolutamente nada que ver con un reencuentro profesional en el set de rodaje o con un posible romance actual, sino con algo completamente diferente y para muchos, absolutamente inesperado. Se rumorea con una fuerza creciente y las fuentes dentro de la industria se vuelven cada vez más insistentes y vocales, sobre un *** importante acuerdo entre Can Yaman y Demet Özdemir que podría cambiar radicalmente el panorama de la producción audiovisual turca, ***. Sí, han oído bien. Han escuchado correctamente. No se trata de que vuelvan a ser pareja en la vida real, ni de que rueden juntos una nueva serie que repita el éxito de Erkencikus. Lo que se está comentando, lo que se ha filtrado de manera consistente por diversas fuentes cercanas a la industria, y créanme, estas fuentes suelen tener información privilegiada, es que ambos estarían uniéndose de manera formal y estratégica, para emprender un proyecto conjunto pero desde una faceta completamente diferente, la ** producción ***. Imaginen la magnitud de esto. Dos de los nombres más potentes, carismáticos y reconocidos del panorama de la actuación turca, con una legión de seguidores que se extiende a lo largo y ancho del planeta, uniendo fuerzas, no para estar delante de las cámaras,
sino para decidir qué historias se contarán, cómo se contarán, con qué presupuesto, y lo más crucial, ¿quiénes serán los talentos que darán vida a esos personajes que cautivarán a millones? Esto, mis amigos, es un auténtico bombazo. Según lo que se ha podido saber hasta ahora, y ojo que son detalles que todavía se encuentran en una fase muy temprana de confirmación, y el hermetismo que rodea a todo este asunto es máximo. Este acuerdo podría involucrar la creación de una nueva productora desde cero, una entidad completamente nueva y ambiciosa, o quizás una alianza estratégica con una productora ya existente y con una trayectoria consolidada. La idea, al parecer, es una y clara: apostar decididamente por contenido de altísima calidad con narrativas innovadoras, audaces y que tengan un alcance y resonancia tanto a nivel nacional como internacional. Y no solo eso, sino que también se habla de una posible y muy firme intención de dar oportunidades a nuevos talentos tanto actores y actrices emergentes como guionistas con ideas frescas y directores con visiones únicas, impulsando así, de manera significativa, la próxima generación de estrellas turcas que brillarán en el futuro. Piensen en el potencial latente, en las posibilidades casi ilimitadas. Con la popularidad estratosférica que ostentan Can Yaman y Demet Özdemir, cualquier proyecto que respalden con su nombre, ya sea como meros actores o en este caso como productores ejecutivos, tendría automáticamente un altavoz mediático brutal una difusión y una atención mediática garantizada desde el primer momento. Sus nombres, por sí solos, son capaces de atraer a millones de espectadores y de generar un interés masivo. Ahora, si a esa inmensa popularidad le sumamos su vasta experiencia en el set de rodaje, su profundo conocimiento de los entresijos de la industria, su instinto para identificar historias cautivadoras y su visión para la creación de contenido de valor, estamos hablando de algo que podría catapultar la producción audiovisual turca a niveles estratosféricos elevándola aún más en el panorama mundial. La calidad que podríamos ver en sus producciones, la audacia en la elección de las temáticas, la inversión en efectos especiales de vanguardia, la dirección artística, las posibilidades son, francamente, infinitas. Lo que más intriga y genera curiosidad en este momento a la gran mayoría es cómo surgió esta idea. ¿Fue una conversación espontánea, un chispazo de inspiración durante un encuentro casual? ¿Una visión compartida de cómo mejorar y elevar la industria turca? ¿O quizás un plan meticulosamente gestado durante meses, lejos de los focos y de las cámaras, una estrategia cuidadosamente orquestada? Las especulaciones están a la orden del día, fluyendo como un río caudaloso. Algunos creen que tras sus respectivas experiencias internacionales, ambos actores se dieron cuenta de la necesidad imperante de tener un mayor control sobre los proyectos en los que participan, de poder moldearlos a su visión, y, por qué no decirlo, de crear sus propias oportunidades para contar las historias que realmente les apasionan. Otros sugieren que a pesar de sus caminos profesionales que se han bifurcado, siempre mantuvieron una buena relación, un respeto mutuo, y encontraron en este ambicioso proyecto un punto de unión perfecto, una sinergia ideal para sus aspiraciones. Y algo que de ninguna manera podemos obviar, es la reacción de los fans Ha sido, y sigue siendo, una auténtica locura. Las redes sociales, desde Twitter hasta Instagram, pasando por TikTok y Facebook, se han inundado de comentarios apasionados, teorías elaboradas, esperanzas desbordantes y, por supuesto, alguna que otra duda lógica y razonable. Los seguidores acérrimos de Erkenci están más que emocionadísimos ante la idea de que estos dos ídolos, que marcaron un hito en sus carreras, vuelvan a colaborar de alguna forma, de alguna manera. Muchos sueñan con la posibilidad de que esta nueva productora lance, eventualmente, un proyecto protagonizado por ellos mismos, pero esta vez con la garantía absoluta de que la historia, la producción, la dirección y la calidad general estarán a la altura de sus más altas expectativas. Otros, más enfocados en el desarrollo y el progreso de la industria en general, ven esto como un paso gigantesco, un avance trascendental para la televisión y el cine turco, posicionándolo aún más firmemente en el mapa mundial de la producción audiovisual de calidad. Es fundamental recordar, y esto es crucial para mantener la objetividad, que hasta ahora, todo esto se basa principalmente en filtraciones y rumores de alta fiabilidad La confirmación oficial por parte de Can Yaman, Demet Özdemir o sus respectivos representantes aún no ha llegado. Y en el volátil y a menudo impredecible mundo del entretenimiento,
las cosas pueden cambiar a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y el hecho de que sean varias las que apuntan en la misma dirección, con detalles similares, le otorgan un peso considerable y una credibilidad sólida a esta noticia. Estamos hablando de algo que va más allá de un simple rumor de pasillo o de una especulación aislada. Parece que hay una operación seria, un plan concreto y una estrategia bien definida detrás de todo esto. Imaginemos por un momento el impacto económico y cultural que podría tener una iniciativa de esta envergadura. Una productora liderada por figuras tan reconocidas y con una base de seguidores tan leal, como Can Yaman y Demet Özdemir, podría atraer importantes inversiones extranjeras, generar un número significativo de empleos dentro de Turquía, y, lo que es más importante, exportar historias que reflejen la rica y diversa cultura del país a audiencias globales, rompiendo barreras idiomáticas y culturales. Además, el hecho de que ambos actores tengan una conexión tan fuerte y una lealtad tan arraigada con sus fans les asegura una base de audiencia fiel desde el primer día, lo que reduce considerablemente el riesgo inherente a cualquier nuevo proyecto audiovisual. Sería un impulso sin precedentes para la industria turca. ¿Y qué tipo de proyectos podríamos esperar de esta hipotética productora, de esta futura potencia en la industria? Sabiendo el gusto tradicional del público por las historias románticas y las telenovelas desgarradoras, pero también la creciente y palpable demanda de thrillers psicológicos, dramas intensos y producciones con toques de fantasía o ciencia ficción, la variedad y la ambición de los proyectos podrían ser enormes. Quizás busquen replicar el éxito masivo de series turcas que ya han conquistado el mundo, pero elevando el listón de calidad, de producción y de narrativa. O quizás se atrevan a explorar y a innovar en géneros menos explorados en Turquía, aprovechando su alcance internacional para abrir nuevos mercados y conquistar audiencias que tradicionalmente no se han volcado con la producción turca. La innovación y la audacia serían, sin duda, claves. La fecha que hemos establecido como referencia, el *30 de octubre de 2025 nos da una perspectiva temporal crucial. Esto significa que estos planes, de ser ciertos y de tener la solidez que aparentan, llevan tiempo gestándose en secreto. Es muy probable que veamos los primeros frutos concretos de esta ambiciosa unión en los próximos meses, o a más tardar, en el transcurso del año siguiente. El público estará sin lugar a dudas a la expectativa de cada anuncio, de cada declaración oficial, buscando pistas y detalles sobre este proyecto que promete ser revolucionario. La paciencia será una virtud, pero la recompensa podría ser monumental. Es fascinante pensar en cómo la industria del entretenimiento evoluciona constantemente. De ser simplemente rostros bonitos y talentos interpretativos, los actores y las actrices se están transformando en empresarios, en creadores de contenido, en gestores de sus propias carreras y, en este caso particular, en impulsores de la industria en su conjunto. Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento innato, su carisma arrollador y su dedicación profesional, han logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo. Ahora, si unen fuerzas en el ámbito de la producción, si deciden dar un paso adelante y apostar por la creación de sus propias historias, podrían estar sentando las bases para una nueva era dorada en la televisión y el cine turco, una era de mayor calidad, mayor ambición y mayor alcance global. Como bien saben, en este canal nos encanta, nos apasiona, traerles las noticias más jugosas, las más relevantes y sobre todo, las más analizadas en profundidad. Y esta noticia, sin duda alguna, se lleva la palma. La posibilidad, la alta probabilidad, de ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, aunque sea detrás de cámaras, en la sala de juntas, creando, diseñando y financiando proyectos, es algo que emociona a una gran cantidad de seguidores y profesionales de la industria. Es un testimonio claro de su evolución profesional, de su visión de futuro y de su deseo de dejar una huella aún más profunda en el mundo del entretenimiento. Mantendremos un ojo muy atento a todas las novedades que surjan al respecto, a cada comunicado, a cada pista, y por supuesto se los haremos saber de inmediato con la inmediatez y la precisión que nos caracterizan. Para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos discutido en profundidad hoy. La noticia impactante que ha surgido en este *30 de octubre de 2025 es la fuerte y cada vez más confirmada posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir se unan formalmente en un proyecto de producción audiovisual Se especula con la creación de una nueva y ambiciosa productora o con una alianza estratégica con una entidad ya existente
El objetivo principal de esta unión sería crear contenido de altísima calidad con un marcado alcance internacional y al mismo tiempo impulsar el desarrollo y la visibilidad de nuevos talentos en la industria. Esta noticia, como hemos visto, ha generado una gran expectación tanto entre los fans más acérrimos como en los círculos profesionales de la industria. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero no a nuestras conversaciones. Espero que les haya parecido tan intrigante, tan informativo y tan emocionante como a mí me ha resultado compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia que promete dar mucho de qué hablar. ¿Creen que es un movimiento estratégico inteligente por parte de ambos actores? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de una productora liderada por figuras de la talla de Can Yaman y de Method Demir? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus ideas más abajo en la sección de comentarios. Los leo todos sin excepción, y me encanta debatir y compartir impresiones con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha aportado valor y entretenimiento, y si quieren seguir estando al día con las noticias más frescas y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, a este vídeo, compartirlo con sus amigos y seguidores en todas sus redes sociales, y si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad creciente, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su dedicación. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego y que tengan un día espectacular.